Hoy tenemos el privilegio de poder hablar sobre algunos jóvenes y personas que nos ayudan a entender un poco sobre la condición y situación que se debe presentar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Una de las cosas principales en medio de esta condición es saber que Dios nos tiene para grandes cosas, para grandes obras. El ejemplo que nos muestra la palabra de Dios con respecto a lo que debemos de hacer en medio de nuestra propia juventud es el preámbulo a las condiciones futuras de todos y cada uno. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice la palabra de Dios: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo queden ellas tengamos esperanza. El ejemplo más importante que se presenta en la vida de cada uno de nosotros está plasmado en la palabra de Dios. Los jóvenes hoy, más que nunca, requieren la instrucción de su palabra para poder seguir adelante. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra de Dios: todo eso sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo que ellos desearon. El contexto como tal nos obliga a entender que todas y cada una de las cosas que se hacen en nuestras vidas, si no tienen el principio y el soporte bíblico, vamos a vivir referentes a situaciones y condiciones que no son agradables delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: evita que desperdicien por ser joven, más bien deben ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarse, en amor, en fe y pureza de vida. Los jóvenes hoy es lo que más están perdiendo. Es la oportunidad de poder crecer, es la oportunidad de ser ejemplo, es la oportunidad de mostrar el respaldo que podemos tener todos y cada uno de nosotros en lo que hagamos. Vamos a ver algunos ejemplos de jóvenes que en medio de sus circunstancias, en medio de su vida, tomaron decisiones radicales para sus vidas. Vamos a hablar primero que todo de José. José es un ejemplo a seguir para todos y cada uno de los jóvenes en todo el mundo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37. Vemos en el versículo 4 que sus hermanos le aborrecieron. Por favor, vayamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 37. En el versículo 4 dice la palabra de Dios: pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Era un acontecimiento muy fuerte lo que le estaba pasando a José. Pero este acontecimiento más adelante iba a ser como el preámbulo para que él pudiera ser cada vez más fuerte. Veamos el versículo 20, donde dice la palabra de Dios: vengas, vamos a matarlo. Luego lo desechamos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa en sus sueños. Estoy hablando en estos momentos en la versión Dios habla hoy. La tomé esta versión porque los textos en este estudio me parecen muy específicos, muy sociables en el lenguaje para con cada uno de los jóvenes presentes. En el versículo 28 vemos más allá de la condición de lo que se le presentó a José. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Ojo, aquí se presentó la primera situación conflictiva en la vida de José, empezando que sus hermanos, quienes deberían de protegerlo, fueron quienes, primero que todo, pensaron en acabar con su vida por el simple hecho de tener envidias con él. Al igual
que la misma condición, que ya después uno de sus hermanos mayores tomó la decisión de que no lo matara, sino que lo vengan. Y eso hicieron los madianitas. De 16 años de edad fue vendido José, como lo dice en el versículo 2. Tristemente, los hermanos, vemos esta imagen, un acontecimiento muy puntual, era el hecho de destruir o acabar con aquella persona que veían como su enemigo. Esta es una de las condiciones que muchos jóvenes hoy atraviesan en la sociedad, con sus amigos, con sus compañeros de estudio, aún en la misma iglesia. Nos encontramos con envidias, con rencores, con situaciones que no son agradables delante de Dios. Es muy importante que todos los jóvenes vivan en unidad. Si no se llevan bien con alguien, en algún momento, esto deben arreglarlo. Jóvenes de la misma casa que no se llevan bien, no se portan como cristianos, sino como niños consentidos, peleando. Las peleas entre jóvenes, entre hermanos, son muy comunes por cosas pequeñas, pero nunca llegar al punto de afectarse, al punto de destruir a la persona con la cual está. José estaba resuelto a no pecar contra Dios. En el libro de Génesis, capítulo 39, se le presentó una oportunidad. Mire, una de las cosas que más se presentan en medio de la juventud es la condición de el querer tener sexo. Los jóvenes de hoy, ya en el proceso de pubertad, tienen como un poco la cabeza loca. Pero José tenía algo en su cabeza y era que él no quería pecar en contra de Dios. La versión Dios habla hoy dice: en esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo? Pero hay algo más importante, donde dice: y pecar contra Dios. Como jóvenes, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos responderle a Dios, ¿cómo podemos nosotros imitarlo? ¿Por qué debemos imitarlo? Ojo, no solamente el hecho de pecar con aquella persona, sino pecar principalmente contra Dios mismo. José fue muy responsable delante de nuestro Creador y tenía principios, y esos principios estaban plasmados en su corazón, tan importantes como el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Fue fuerte. Su fuerza fue genuina. Tenía conciencia. Él no hizo excusas. Él temió principalmente a Dios. Él respetaba al hombre y aprovechó, primero que todo, la salida que Dios nos da. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado, la versión de Dios habla hoy, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Acordémonos que estamos tratando hoy con la versión Dios habla hoy. Entonces, todas las situaciones que se nos presentan a nosotros, y hablemos ahora en el caso de los jóvenes, las tentaciones, las amistades que nos ofrecen ingerir algún tipo de bebidas alcohólicas, el meter algún tipo de alucinógeno. Todas estas cosas no son situaciones que humanamente no podamos soportar. Pero resulta ser que todo radica en la confianza que nosotros tengamos en Dios, que no nos dejará sufrir pruebas más duras
de lo que podamos soportar. Miren que muchas de las veces que se presentan ese tipo de situaciones, lo primero que se pasa es cuando nos dejan de hablar nuestros amigos. Allí es cuando empezamos a tener conflictos, porque creemos que el mundo se nos acaba. Y he ahí el gran meollo del asunto, porque el mundo no se nos acaba. Simple y llanamente, hay una condición que realmente ellos no valoran, y es el valor del respeto y honra a nuestro Creador. Cuán grandes son las bondades de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Otra de las cosas que había en José era que era un hombre humilde. A pesar de haber visto la misericordia de Dios en su vida, fue un hombre con humildad delante de Dios. Génesis 41, versículo 38 dice: así que el faraón les dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios? ¿Cuál es el espíritu que la gente ve en nuestras vidas? ¿Será que ven que somos responsables? ¿Que somos dignos de confianza? ¿Que tenemos un carácter, integridad? Cuando tenemos autoridad en nuestras vidas, muchas veces rehusamos disfrutar de la gloria de Dios porque nos llenamos de soberbia y altivez. Entonces no tenemos las cualidades y características para hacer buen testimonio delante de aquellas personas que nos rodean. Vamos a ver otro ejemplo. José fue un muy buen ejemplo para nosotros y sobre todo para los jóvenes. Vamos a ver el caso de Samuel. Este hombre fue dedicado a Dios. ¿Cuál fue la razón por la que él llegó a ser dedicado delante de nuestro Dios? En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: en un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de familia de Jesús, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tou, hijo de Sus, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todas eran muchas cosas que se iban presentando en el camino porque su mamá no había tenido la oportunidad de poder dar a luz. Era grande y maravillosa esta oportunidad de mostrar la gloria de Dios en la vida de este hombre. Pero no solamente en la vida de este hombre, sino en medio de aquellos que le rodeaban. Era muy grande el pecado de los jóvenes que habían en ese instante, porque los hijos de Elí, el profeta de Dios, vivían una vida desordenada. Y en estos momentos se necesitaba ver la gloria de Dios en ese lugar. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios: así pues, el pecado de esos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Resulta ser que cuando Dios enviaba a su pueblo para que generara las ofrendas y holocaustos para expiación de sus pecados, los hijos de Elí eran irreverentes, atrevidos y menospreciaban la mesa del Señor. Tanto era que hacían juergas aún con lo que Dios suministraba a su padre. Pero aquí se presentó una nueva oportunidad. El Señor llamó a Samuel. No llamó a los hijos de Elí, llamó a Samuel, porque era un hombre, un joven en este caso, dispuesto a glorificar el nombre de Dios. Acordémonos que él nació de manera
sobrenatural, porque su madre no podía tener hijos. Y Dios le dio la oportunidad a ella de poder concebir. Primera de Samuel, perdón, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igualmente que antes: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Samuel le contestó a Dios de esta manera? Porque resulta ser que el Señor observó en el corazón, como dice en el versículo 1, que él servía al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor se comunicara con alguien diferente al profeta. Era frecuente ver una visión, pero era solamente el profeta el que escuchaba directamente la voz de Dios. Pero Dios llamó. Hoy los jóvenes tienen la oportunidad de ver la gloria de Dios cuando son obedientes y respetuosos a lo que Dios ordene en su palabra. Su disposición, su entrega, pero sobre todo las ganas de poder manifestar que Dios estaba en medio de su vida. Cuando el Señor habla, pregunta: ¿ustedes como jóvenes lo están escuchando? ¿Le ponen atención? ¿Será que cuando van a la iglesia escuchan el sermón? ¿Será que cuando termina la iglesia, la reunión de iglesia, le preguntan a sus padres sobre alguna cosa que hubieran escuchado en el sermón, en el estudio? ¿Será que cuando ya llegamos a cierta edad, surge la necesidad en sus corazones de decir: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Resulta ser que si estás leyendo y estudiando la Biblia todos los días, muchas veces no lo estamos escuchando. ¿Cuándo vamos a prestar atención a lo que Dios nos dice? Importante. Samuel escuchó la voz de Dios y le dijo: habla, que tu siervo escucha. Vamos a ver otro caso. David. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14, nos habla de unas características bastante fundamentales e importantes sobre cada una de nuestras acciones delante de Dios. Versículo 14 de Primera de Samuel capítulo 13, dice la palabra de Dios: pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Está hablando con Saúl, el rey, que también era joven, pero que no actuó conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay una situación bien importante, y es que dice la palabra de Dios que el Señor buscará un hombre de su agrado. En la versión Reina Valera dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a la voluntad de Dios? ¿Será que estamos siendo reverentes y honestos delante de Él? Aunque él era joven, no era indiferente hacia los problemas del pueblo de Dios que se estaban presentando. Acordémonos que
él se daba cuenta de lo que estaba pasando con los filisteos. Y él fue y actuó conforme a la voluntad de Dios, pero sin arrogancia y sin altivez. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4. Dice la palabra de Dios, en la versión Dios habla hoy, de pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero, como de 3 metros de estatura, se llamaba Goliat, y era de la ciudad de Gat. David estaba atento, pero resulta ser que había en esos momentos una situación conflictiva y que el pueblo estaba sufriendo por aquella situación, pero él, su condición como tal, no lo limitó a quedarse quieto, sino que lo forzó a generar una condición de lucha delante de Dios, teniendo en cuenta que siempre Dios estaba con él. Desde el versículo 8 al versículo 11 dice, Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme a un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Aquí Dios utilizó nuevamente a un hombre, a un joven, para poder mostrar que a través de su confianza en él podría sacar adelante a su propio pueblo. En el caso de nuestra tierra, en esos momentos, ayer tuve la oportunidad de ver a unos jóvenes que estaban en los semáforos y tenían unos volantes que decían, queremos orar por usted. Y esos volantes me llamaron mucho la atención. ¿Y quiénes lo estaban haciendo? Y entonces en el volante aparecía que tuvieras tu nombre, tu número telefónico y tu petición. Listo. Tu nombre y tu número telefónico. Estrategia para poder ir donde ellos, para poderlos llamar, para estar en comunicación con ellos. Y la oración. Todo el mundo quiere y desea que oren por él. En este caso, los jóvenes no pueden estar renuentes ante la necesidad que hay en este mundo de buscar y de llevar la gloria de Dios ante las familias que están en decadencia. Él en ningún momento pensó en no estar involucrado. A pesar de ser un cuidador de ovejas, él las cuidaba con responsabilidad, sabiendo de que su padre era quien estaba pendiente y velante ante él. Cuando hablo de su padre, estoy hablando de Dios. Porque cuando él manifiesta que se iba a presentar frente a Goliat, le dijo que Dios lo libraba de todas aquellas cosas, del oso, del león, y que él sacaba adelante sus propósitos. Tenía gran valor. Miremos el versículo 24 de 1 de Samuel. Nos encontramos con la paradoja de un joven que no tuvo miedo ante las circunstancias, como lo que hoy debe de suceder, que los jóvenes no pueden tener miedo ante las circunstancias. Versículo 24. Cuando los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. No tuvo que pensar. En el versículo 26 dijo, al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel.
Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? ¿Cuál era la convicción que él tenía? ¿A quién estaba glorificando él? ¿Quería defender el honor de Dios? Cada uno de los jóvenes que hoy están aquí presentes y los que van a escuchar este audio, este video, deberían de preguntarse, ¿defiende usted la verdad? ¿No está avergonzado de su Dios? Aquí hay una situación, que cuando nos dicen que somos cristianos, agachamos la cabeza y no queremos seguir. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Nos narra un poco más de la condición de nosotros y qué debemos hacer. Capítulo 10, versículo 32 al 33. Versículo 32, en la Dios habla hoy. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como hombres, como jóvenes, ¿estamos confesando el nombre de Dios? ¿O simple y llanamente cuando se presentan las condiciones, nos atemorizamos, nos alejamos y empezamos a murmurar y a decir cosas que no deben de ser? ¿Confesarlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esa debe de ser una de nuestras grandes premisas. ¿Cuándo debemos hacer? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cuál es la condición de cada uno de nuestros jóvenes? ¿Será que tenemos el compromiso? Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, pues si alguno se avergonzara de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Por eso les digo, estoy manejando la versión Dios habla hoy, porque el lenguaje es muy abierto y muy diciente específicamente para los jóvenes. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de hablar en el nombre del Señor? ¿Cuántas veces nos da temor? Y cuando nos dicen que si somos cristianos o si nuestros padres son cristianos, agachamos la cabeza y preferimos irnos. Recordémonos algo, y se lo digo hoy claramente a los jóvenes. La iglesia es la esposa de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2, nos dice lo siguiente. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Estoy hablando de la Dios habla hoy. Vamos a ver la versión Reina Valera 60. Porque os celo con celo de Dios, os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando claramente de la iglesia. Y nosotros somos representantes de Dios cuando salimos a la calle. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de manifestar lo que somos. ¿Cómo estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas? Primera de Samuel capítulo 17. Volvamos otra vez a hablar de este joven bastante particular. En el versículo 33 nos dice la palabra de Dios. Voy a hablar en estos momentos en la versión Reina Valera 60. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir
contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Para David, ¿fue algún problema el ver en este hombre alguna situación que lo afectara? En el versículo 42 dice que cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, ¿qué sucedió con él? Dice que no lo tomó en serio. La versión 60 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muchos hoy no toman en cuenta a los jóvenes cuando les van a predicar la palabra de Dios. Pero esto está amarrado a la condición de cada uno de los jóvenes como tal. ¿Cuántos confiamos en lo que Dios nos ha entregado? ¿Cuántos confían en tal vez el dinero que sus padres les puedan dar, o la posición o la condición social en la cual puedan estar? Y se olvidan de la confianza delante de Dios. Resulta ser que David no confiaba en su onda, que podía lanzar una piedra. Él confiaba en el Dios de los ejércitos. Por eso, él no terminó las armas del enemigo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú tienes el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Dónde está la confianza de cada uno de los jóvenes cuando se enfrentan a las condiciones o situaciones de peligro en medio de la sociedad? ¿Dónde está el carácter de aquel hijo de Dios o aquella persona que se está formando bajo los principios bíblicos? En el versículo 49 dice la palabra de Dios: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ojo, David tenía su confianza puesta en Dios. ¿Qué derribó al filisteo? Una pequeña piedra, pero iba con la intención y la fuerza de nuestro Creador. He aquí que esto me hace recordar quién es Cristo, la piedra desechada, que es la que le da fortaleza al arco. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Y cuál es nuestro ejemplo delante de los hombres que nos rodean? David se portaba prudentemente donde quiera que fuera, por el respeto y honra al Creador. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ojo, acordémonos que David había sido ya ungido como rey, pero siempre su obediencia y su respeto era y estaba cimentada sobre la gloria de Dios. Él sabía que el tiempo era de Dios y los momentos eran solamente de él.
Vamos a ver otro ejemplo, en ese caso de Josías, un niño de 8 años que comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Muchos dirán, pero es que yo tengo 8 años. ¿Cómo puede ser posible que yo con mis características pueda generar un cambio en medio de la sociedad? Ojo, nuestra formación a nuestros hijos, ahora hablo con los padres, la formación de nuestros hijos frente a la palabra de Dios son el preámbulo para que ellos puedan ser ejemplo y testimonio donde quiera que estén. Versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos nosotros tener esa convicción? Cuando tenemos claro quién es nuestro Creador. A la edad de 16 años, siendo un muchacho, los jóvenes, comenzó a buscar a Dios. Cuando tuvo 20 años de edad, destruyó a los ídolos, sabiendo que esto iba en contra de nuestro Creador. He allí que cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos las instrucciones del manual de vida, nos encontramos que nuestros hijos también crecen con el pensamiento y el deseo de glorificar y honrar el nombre de nuestro Creador, sin temor, sin dificultad, siempre sabiendo que Dios está en el control de todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este niño al ver el poder y la gloria en sus vidas? ¿Qué hizo cada uno de nosotros cuando descubrió la verdad? Cuando van a la iglesia y se sientan a escuchar el mensaje, ¿será que lo ponemos en práctica en nuestros colegios, en nuestras escuelas o en el lugar donde vayamos? Yo recuerdo hace mucho tiempo que a uno de mis hijos le decía que la profesora le decía que no fuera a evangelizar al colegio, y él tenía 6 años, porque él a todo el mundo quería compartirle la palabra de Dios. Y entonces la profesora me dijo que le dijera a mi hijo que no fuera a evangelizar al colegio, porque ellos eran católicos. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad, la gloria de Dios, las bondades de nuestro Creador? ¿Saben eso por qué es? Porque aún nosotros mismos no queremos hacer lo mismo. Experimentar la bondad de Dios. Miren que este joven, Josías, mandó al pueblo a celebrar una fiesta muy especial delante de Dios. Era algo que se había presentado desde mucho y que ya era algo de glorificar a Dios en medio de esto. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 21 al 23. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén.
conforme a lo que está escrito. ¿Cuántas veces nuestros propios hijos pueden decir, oiga, un momento, el domingo, primer día de la semana, papá, no te quedes acostado, tenemos que ir a buscar a Dios, porque es conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito? ¿Por qué? Porque nuestros hijos se han criado y se han forjado bajo un fundamento y no quieren apartarse de él. No por el hecho de que se van a encontrar con los amiguitos, sino porque se van a encontrar con la palabra de Dios, la cual es el manjar para sus vidas. Un ejemplo que también es bastante trascendental en la vida de los jóvenes es la vida de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estoy hablando de un hombre que fue trasladado desde su región principal y que le obligaron a honrar la estatua del rey de ese momento, quien se creía Dios. Vámonos por favor al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí se presentó una situación. Él propuso no contaminarse con la comida del rey, comida que era dedicada a los ídolos. Y pasó algo muy importante que nadie podía entender. A pesar de que ellos propusieron alimentarse de alimentos que para muchos no son agradables, son verduras, se encontraron 10 veces mejor que los demás que estaban en su misma condición o en su misma posición. El versículo 20 del mismo capítulo dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Será que nuestros jóvenes harán lo mismo? ¿Será que proponen en su corazón no contaminarse con lo que el mundo les ofrece? ¿Será que es difícil? ¿Dónde está nuestra condición? Cuando tenemos al frente a nuestros amigos que nos dicen que si no hacemos tal cosa, no van a estar más al lado nuestro, tengamos en cuenta quiénes son realmente nuestros amigos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento para conocer de Dios agradable y perfecto. ¿Cómo no nos conformamos a este mundo? En nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestro hábito. Una prueba principal: la ropa que llevamos. Las niñas hoy ya no se visten decorosamente, sino que se visten para mostrar sus atributos físicos, generando gran tentación. ¿Por qué sucede esto? Porque la tendencia es dejarse llevar. No será ejemplo para ellos. ¿Dónde está la convicción y el testimonio? Quiero concluir en esta parte sobre el testimonio y el ejemplo que se debe de llevar. ¿Cuál es el principio que debe existir en la vida de todos los que desean ver la gloria de Dios y experimentar principalmente su grandeza? Vimos a José, a David, vimos a Daniel. ¿Será que nosotros nos voluntad de Dios? ¿Será que estamos asumiendo los hábitos que Dios quiere en nuestras vidas? Cada uno de nosotros debe estar ante condición y experimentar su grandeza, experimentar su poder y sobre todo respetar y honrar el nombre de nuestro Creador.
sabiendo que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, va a tener recompensa en el cielo. Hoy es nuestra oportunidad. Los jóvenes hoy pueden salir a las calles y mostrar la gloria de Dios.